Cuando una universidad se apaga, no solo se apagan las aulas, se apagan los sueños de millones de estudiantes, se apagan las investigaciones que salvan vidas, se apagan los comedores, las becas. La universidad está en peligro y eso significa que no haya clases, que no haya exámenes, que no haya futuro. La universidad pública no es un gasto, es una inversión en el país que queremos. Cuando una universidad se frena una nación. Campaña nacional por la universidad pública. Sin salarios dignos y sin presupuesto, no hay futuro posible. La ley no es opcional, se cumple. Las antorchas están encendidas hacia la cuarta marcha federal, porque la universidad es del pueblo y se defiende colectivamente. Desde lo más alto del edificio Karakachov, transmite LR11, Radio Universidad de La Plata. AM 1390, Servicio Público de Radiodifusión. Un escritor que piense en un lector determinado mientras escribe está perdido como creador. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Yo lo conseguí con mi padre, me dijo, que leyeran mucho ante todo. Sobre todo que vieran la lectura no una obligación, sino un goce. Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Lo más importante ni siquiera son los campeonatos, lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos. A continuación, el programa de la Federación de Instituciones, desde hace 30 años en Radio Universidad. La Plata, sus instituciones y su gente. Cultura, deportes, anécdotas e historias de la ciudad. Un programa de los clubes, las instituciones culturales y sus dirigentes. La Plata, sus instituciones y su gente. Conducción y producción general, Pablo Kersfeld. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta tarde fría de la ciudad de La Plata. Cómo me gusta que empiece el frío y solo tener que abrigarme un poco nomás para arrancar. Quiero empezar el programa con todo. Primero porque tenemos una invitada de lujo. Segundo porque tenemos algo interesante para conversar en un ratito. Y empezar a leerles algo súper rápido. El 87 aniversario de la Federación de Instituciones sigue buscando que nos encontremos, un año más. Con nuestra cena ininterrumpida renovamos las fuerzas, la posibilidad de saber que seguimos todos un mismo fin, juntarnos por el bien común. La frase cliché que se materializa cuando nos vemos, nos abrazamos y conversamos durante la noche del dirigente. Las fuerzas vivas de la ciudad, autoridades, responsables de instituciones, nos reunimos año a año. Creo que es bueno usar este pequeño momento para contarles una vez más que los dirigentes de los clubes trabajamos ad honorem. Esto no significa que esto no es un llanto ni un reclamo, ¿sí? Y nunca lo va a ser. Es poner en caja y contar una y otra vez que las horas dedicadas es a los otros. Son horas de trabajo por los otros. Yo les aseguro que ser presidente, secretario o tener cualquier cargo en una comisión directiva es algo pasajero. Más o menos importante en la gestión que uno puede hacer y dejar una huella mayor o menor, pero finalmente, y es importante, la institución es la gente. Es de los socios, es de cada uno de ustedes y nosotros. Los usuarios del lugar. El nombre del dirigente pasa tarde o temprano. El nombre del club es parte de una bandera casi eterna. Y cuando ese club tiende a desaparecer, cargamos también ese trabajo para eternizar lo más posible, recuperando su nombre y espacio. Anoche se llevó a cabo la cena en el espectacular camping de Sosba. Aprovecho y agradecemos desde acá, desde la Federación, a las autoridades de Sosba y que amablemente compartieron con nosotros su espacio para toda la región. En ese sentido fundamental, y ese es el sentido fundamental
de esta cena. Por eso nos encontramos, por eso trabajamos durante semanas preparando el espacio, el momento, el trabajo del dirigente, que tiene que ser visible y tiene que festejarse y es fundamental y debemos constantemente reivindicarlo. Por eso además y por sobre todo tenemos en línea a mi querido presidente de la Federación de Instituciones y amigo, el señor Alberto Alba. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. Bueno, agotado. Un poco mal de la garganta sí. Todavía, viste, porque venía de estar 3 días en cama cuidándome para estar bien para la cena, porque tuve un enfriamiento grande, viste, pero uno tiene tanto amor por su labor que no afloja ni abajo el agua, como dicen los gauchos. Así que bueno, reponiéndome un poco, pero todavía se nota que la garganta no la tengo tan bien. Yo le contaba, seguimos en la lucha. Le cuento a veces a los oyentes tus mensajes largueros, y los últimos mensajes de ayer fueron como a las 3:30 de la mañana, así que me imagino que además de todo debes haber dormido poco y nada. Sí. Pero vos te escuchaba y tan atentamente que uno hace esto realmente, no solamente por ideales, sino por amor, por la gente, todo lo que uno realiza. Yo muchas veces cuando hablo le digo, sí, hay muchas cosas por hacer, pero alimentar el espíritu también hay que hacerlo, y yo creo que esta es una de las maneras más concretas de obtenerlo y tener una vida que te dé posibilidades de ser feliz, de ser una persona de corazón abierto, de solidaria. Uh-huh. Es algo maravilloso que si se entendiera más, tendríamos mucho menos problemas. Y ayer fue un día maravilloso porque estuvieron representados todos los sectores, todos. No los voy a nombrar, me refiero a partidos políticos, a dirigentes, pero hubo algo maravilloso, que hubo muchísimos dirigentes de instituciones, muchísimos. Y yo creo que, por lo menos lo que me dicen las personas que me están hablando, que debo haber recibido 200 mensajes y llamadas y demás, que lo digo con mucha humildad, y dice, solamente la Federación puede hacer esto en este momento tan difícil, juntar más de 600 personas en esa noche que realmente maravillosa que tuvimos. Hermoso, amigo, hermoso todo, hermoso, un clima. Yo cuando hablaba decía, por favor, cállense, pero es que la gente se encuentra, le dan ganas de hablar, de intercambiar ideas, de recordar cosas que hicieron juntos. Hay 1.000.000 de factores que hizo hermosa esa fiesta, esa cena, maravillosa. Es una cena de encuentro, definitivamente es la cena del momento de encuentro de todos con todos. Y hasta donde a veces liman asperezas, ¿no? Porque es la obligación de ir a la fiesta del dirigente y encontrarse por ahí con personas con las que uno se viene peleando, discutiendo, teniendo algunas diferencias, y en esa noche es como que todo debajo de la bandera de la Federación. Te puedo asegurar que eso que estás diciendo sucedió, e incluso tuve oportunidad de ver algunos amigos que estaban un poquito distanciados, que en la cena les sirvió como para acercarse nuevamente y seguir juntos para adelante. Eso fue también otro de los milagros de esta cena, extraordinario. Es una gran oportunidad para festejarnos, creo, para hacer visible el trabajo del dirigente y para festejarnos como nos merecemos. Parece que es clave y por sobre todas las cosas, bueno, Albert, yo no me canso de decírtelo, clave en tus manos, ¿no? Con mucha gente trabajando este año, con el soporte de la gente de SOFA, que bueno, mandé recién el agradecimiento, pero creo que también es extensivo, porque es un lugar espectacular, yo lo conozco por suerte. No hay palabras para agradecerle a Julio Castro y toda su comisión directiva, todo el personal, todo, ¿no? Cuando las cosas, hay una palabra mágica, cuando se hacen con amor siempre salen bien.
pese a que no sean perfectas, salen bien igual, porque hay amor, ¿viste? Y eso se nota. Y bueno, y esa fue la noche de la cena del dirigente. Mucho amor, todos hablando, bueno, todo hermoso, todo hermoso. Quizás hay que vivirlo para ver, sentirlo, pero yo solo expreso a la gente de esta manera porque es la realidad. Ese ambiente se vivió, muy hermoso, muy lindo. Albert, queríamos tener solo tus palabras al arranque y bueno, contar que recibir esto que nos están contando como para arrancar. Seguimos el programa ahora con una invitada de lujo, pero bueno, aprovecho y te mando un abrazo grande, te quiero mucho y nos vemos prontísimo. Dale. Bueno, gracias por el llamado y seguimos adelante. Chao, gracias. Amigo. Alberto Alba, presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, nos contaba que ese es el sentido fundamental de esta cena, por eso nos encontramos, por eso trabajamos durante semanas preparando el espacio y el momento. El trabajo del dirigente tiene que ser visible y festejarse, es fundamental y debemos constantemente reivindicarlo, porque tenemos que entender que esto se resuelve entre todos, tenemos que tener claro que nadie se salva solo. Pablo Kersfeld hace La Plata, sus instituciones y su gente por AM 1390, Radio Universidad. Y tenemos el lujo de tener una invitada que hace rato venimos dando vuelta con que nos vamos a encontrar y demás. La última vez me dijo, sí, dale, vamos. Y al final yo le tuve que cancelar y me dio me abrió la puerta para poder reencontrarnos y encontrarnos hoy. Así que vamos rápido a la entrevista si no perdemos tiempo. En La Plata, sus instituciones y su gente, la entrevista. Sandra Campos nos vino a visitar hoy al estudio de Radio Universidad, directora del Instituto Nueva Edad, parte hoy de la Fundación Promane Vitae, pero creadora y directora, creadora primero. Del Instituto de la Nueva Edad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, del Instituto de la Nueva Edad, sí, creadora y directora. Te podemos hacer creadora de la fundación, ninguno de los dos se va a ofender. Ahí tengo a mi ídola que es Graciela Sánchez, Graciela, una mujer excepcional. Vos dale para adelante, te va a decir Graciela. Vos dale para adelante. Sí. Tenemos Graciela Sánchez, la fundadora de la Fundación Promane Vitae. Tenemos una entrevista en nuestro canal de YouTube. Cuando quieran entender un poco más sobre la fundación o aprender un poco más, pueden ir y pegarse una vuelta por ahí. En el canal de la Federación de Instituciones en YouTube van a tener el programa, buscan específicamente el de la Fundación, que es muy interesante. Hoy nos vamos a dedicar solo a esa parte, a ese módulo de la Federación que habla de la nueva edad, que es algo que Alberto, cuando estuvo en la última entrevista, que fue la del primer programa de cada año, lo hace Alberto. Y es un clásico, llevamos más de 30 años en el aire, así que vamos haciendo eso. Y una de las cosas que nos planteó que pasó es habló primero por el tema, estábamos conversando sobre el tema del suicidio y después trajo el tema de la nueva edad como un factor clave para el inicio de esta nueva federación, en donde empezamos a pensar las cosas de otra manera. Me encantaría que nos cuentes, yo un poquito lo sé, pero más a los oyentes, de qué es nueva edad, a qué apunta o cómo está pensado, y bueno, y después estaremos el resto del programa hablando de proyectos y demás. Dale. Bueno, en principio sí, en el Instituto de la Nueva Edad, o el proyecto de trabajar en esta franja etaria que es la longevidad positiva, arranca hace mucho tiempo atrás en mí, hace como unas cuantas décadas, trabajando, digamos, y observando este segmento que venía creciendo en todas las sociedades. La población global está envejeciendo, aunque ese término no me gusta, es el término que usan los demógrafos. La pirámide poblacional está cambiando y desde el mercado mismo, desde lo que era el marketing en su momento, mientras era docente y demás, yo abordaba este segmento o casi nicho en ese entonces.
Luego viene una etapa de transformación de mi actividad profesional, de mi consultora, como de darle un giro a lo que venía haciendo, y justamente coincide con la pandemia. Entonces estaba en búsqueda de a ver a qué voy a dedicar y especializar mi actividad profesional. Y en pandemia empezamos a ver muchas injusticias, mucha desigualdad, mucho abandono, mucha soledad, mucho desinterés hacia una franja que empieza para nosotros a partir de los 50 años, pero generalmente a partir de los 60 en adelante el adulto mayor empezó a padecer un sinfín de situaciones desdichadas. Y ahí puse el foco y dije, voy a trabajar en esto, esta vida que viene creciendo, que envejecemos cada vez mejor, que vivimos más años, que estamos en una etapa donde las sociedades inteligentes que hoy casi gobiernan el mundo han valorado al adulto mayor desde hace muchas décadas, desde un lugar diferente, como consejero, como te diría desde la sabiduría específicamente, ¿no? Esto no es casual, ¿no? Que ese capital intelectual no se lo deje ir, que ese capital intelectual se aproveche en las organizaciones, porque es cuando uno llega un poco a un lugar, si bien todo el tiempo estamos aprendiendo, uno llega a un nivel de conocimientos donde puede articular todas las piezas con mayor velocidad y con mayor eficiencia, y nosotros lo dejamos ir. Entonces digo, bueno, por un lado mejorar la calidad de vida de las personas, cambiar este prejuicio falso de que las personas de cierta edad ya pasan a ser casi descartables, como se dice en muchos lugares y en muchas notas, y esto no es así. Nos estamos perdiendo como nación un capital intelectual valiosísimo, que en muchos casos, como vos hablabas, por ejemplo, en la sociedad civil, se pone al servicio de la sociedad en forma gratuita, porque a ninguno de nosotros se nos ocurriría pasar una factura a fin de mes por colaborar con una institución. Todo esto, sumado al maltrato, sumado a la necesidad de abrir nuevas posibilidades, ya está, me convenció y dije, voy por ahí. Fueron 2 años difíciles donde los empresarios no estaban orientados hacia el crecimiento, sino más bien hacia la sostenibilidad de sus propias organizaciones, así que me fui para el lado social. Desde lo social, digo, voy a hacer algo, voy a armar una fundación, pero yo soy muy amiga de la Fundación Pro Humane Vitae desde hace muchos años, casi desde que la fundación nació. Éramos vecinos también en el edificio y demás, y la verdad que siempre me sentí muy cómoda y participando de esta fundación. Digo, se los voy a plantear a ellos, a ver si les interesa. Y ahí me recibió el heredero de la presidencia, justamente Graciela había dejado por esos tiempos la presidencia de la fundación en manos de mi amigo Rafael Velázquez. El hombre que fuma debajo del agua, sí. Tremenda capacidad, la verdad. Es un monstruo. Entonces, bueno, digo, primero se lo voy a plantear a la fundación, con quien yo me siento, además de amiga, identificada en muchísimos principios, modus operandi y demás. Y Rafa la agarró, pero vos lo conocés. Enseguida me dijo, sí, dale, armemos un instituto. Y así empezamos. En la búsqueda del nombre viene lo de la nueva edad, que te voy a contar. Instituto Nueva Edad, estamos conversando con Sandra Campos, directora de esto que nos acaba de contar de poquito. Vamos a ir a una pequeña tanda de la radio, 1 minuto y medio, y volvemos y seguimos conversando con todo. Estás escuchando Radio Universidad, AM 1390, el aire de la Universidad Pública. La Copa de la Liga se juega por Universidad. Capítulo octavos de final. La Plata Liniers. Este domingo desde las 21,
Gimnasia visita Vélez. El Lobo va al Fortín para seguir rumbo al título. Relata Juan Pablo Weisse y el equipo Universidad Deportiva en su temporada número 22. Este domingo, desde las 21, Vélez Gimnasia. Porque sentimos en la radio, sentimos el fútbol. Universidad AM 1390, FM 107.5 y en todas sus plataformas. Más de un siglo de radio. Al mosquito del dengue lo combatimos entre todas y todos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que pueden acumular agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapabaldes, botellas, neumáticos y objetos que no uses y puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Disminuir la población de mosquitos es disminuir la posibilidad de contagio. Tomemos medidas de prevención. Este es un mensaje de Radio Universidad de La Plata, Extensión Universitaria, Radio Pública. Somos Aruna, la red de radios más federal. Voces universitarias que suenan a lo largo y ancho de toda la Argentina. Somos los medios públicos de cada universidad y estamos en todas partes. Aruna, red de emisoras del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Necesitas un mecánico de confianza en La Plata? No busques más. Mostajo Mecánica. Mecánica en general, distribución, inyección, frenos, suspensión, tren delantero y service. Mostajo Mecánica. De lunes a sábados en 49 entre 143 y 144, número 2432. Atendido por sus dueños. Comunicate al 221-314-5881. Mostajo Mecánica. ¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas, así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad única para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Además, presentación de libros, editoriales universitarias, charlas, talleres, homenajes, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas, sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando La Plata, sus instituciones y su gente. Por AM 1390, la radio de la Universidad Pública. Seguimos en el programa conversando con Sandra Campos, directora de... Tenemos ahí un tema que no se está peleando, pero le vamos a ganar. ¿Vos qué decís que hacemos? Lo rotamos a este lado. Bueno, vamos a hacer un pequeñísimo supercambio de micrófonos de la invitada y la vamos a traer de este lado. O cambiamos el micrófono. ¿Qué hacemos? No, esto es Radio Verdad. Yo mientras voy relatando. Señora, señor, esto es Radio Verdad. Estamos haciendo un cambio porque tenemos una cuestión técnica, pero se resuelve en 2 segundos. Y mientras tanto yo les cuento que estamos conversando con Sandra Campos, la directora del Instituto Nueva Edad, parte de la Fundación Promanevite. Nos viene contando qué es lo que se está haciendo, cómo se genera y qué es lo que se está pensando con una base fundamental y con un arranque clarísimo que nos relataba en el bloque anterior y que tiene que ver con empezar a aprovechar este momento de la producción que genera el saber de la longevidad. Correcto.
Es por ese lado, ¿no? Sí, te vengo escuchando atentamente porque además me pareció súper simpática la idea y dije, tengo que hablar más con Sandra porque no puede ser que solo lo haya escuchado. Y solo escuché eso de pasada y a partir de eso puedo improvisar un poco. Pero para que te voy a acercar yo al micrófono. Más ahí. Ahí está. Y ahora sí. Creo que, a ver, probemos. A ver, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Puntos. Sí. Acá Perfecto. dice don Hernando, uno de los oyentes, nos escribe y nos dice, se escucha bárbaro. Ay, gracias. Y el pelo lo tiene hermoso. Gracias. Bueno. Y la pueden ver en twitch.tv radio-la plata, que estamos saliendo en vivo en el estudio como todos los sábados. Además, un placer, ¿eh? Realmente este sábado me lo guardé expresamente para venir acá y contarte esto que te intriga y que me decías, ¿qué es la nueva edad? Cuando esto se forma, en el bloque anterior contaba que, bueno, llevo el proyecto a la Fundación Pro Humane Vitae y buscábamos algo que nos representara, una denominación que nos representara. Y lo cierto es que había un gran vacío mucho antes de hablar de tercera edad o de longevidad, que es esa franja que va entre los 50 y los 60 años, que si presentan un currículum, por ejemplo, a los 40 y pico, ya mucho antes arranca la discriminación, es como que quedan afuera. Nos sentimos las personas con muchas capacidades, con ganas de hacer muchas cosas, pero a la vez la sociedad nos mira desde otro lugar y pasan todas estas cosas, ¿no? En esa década, más que se suman después la jubilación y todas estas cuestiones. Así que dijimos, no, hay una nueva edad que se avecina y que empieza mucho antes y que no es solo la tercera edad como la conocíamos. Así que nosotros empezamos a trabajar desde los 50 años en adelante. Por supuesto, cuando empezamos a hablar de esta fuerza generadora, impulsora y demás, empezó a llegar mucha gente de más de 60, de más de 70 y de más de 80 queriendo ser parte. Así que nosotros dijimos, acá también está presente este concepto de una edad nueva, diferente a la que conocíamos. Y ahí empezamos a generar movidas diferentes. Uno de los principales objetivos fue cambiar la imagen de lo que es un adulto, ¿no? Pero no quedándonos solos en la defensa y el embanderamiento de los adultos mayores son lo más y el resto no existe, sino todo lo contrario, cómo integrar. Yo soy de la idea de que en todos los aspectos hay que generar este blend intergeneracional, ¿no? Trabajar con las distintas etapas de la vida. Lo experimenté laboralmente en varias ocasiones y los mejores resultados salieron cuando junté distintas edades, porque cada uno aportaba lo suyo. Mi misión es cambiar el modelo, cambiar la forma en la que se ve la longevidad, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Transformar esto, que para muchas naciones era como una carga, en oportunidades. Y empecé a descubrir y empecé a transitar ese camino desde lo social y desde la economía plateada, que es el área, digamos, en el que sigo trabajando desde la profesión. Y la verdad que no paro. ¿Qué es la economía plateada? La economía plateada es ese sector de la economía tradicional que se ocupa de atender las necesidades y los deseos de los adultos, de las personas más grandes, desde la nueva edad en adelante. Es maravilloso como esto que hace 5 o 6 años a mí me parecía como que era lanzarme a una pileta sin agua. Empecé a descubrir yo, una de las razones por las cuales no pude estar en uno de los llamados fue porque estaba de viaje. Yo suelo viajar a ferias mundiales de tecnología. Y claro, antes viajaba y escribía sobre tecnología, además. Ahora estoy enfocadísima en lo que es la tecnología al servicio del adulto, del adulto mayor. Y empecé a descubrir que esto que era hace 5 años o 6, casi como un chino básico, explicarlo, empecé a ver que las grandes empresas, las que tienen mucho capital, empezaron a invertir en brindar servicios y en generar productos para esta franja etaria. Está presente en todas. Mira, voy a la feria, a la convención de tecnología que se hace en enero en Las Vegas, que se divulga mucho por los medios y demás, pabellones dedicados a
la economía plateada o a los productos y servicios para esta franja etaria. Voy a ferias de Procaster, la NAB, por ejemplo, este año enfocadísima, esta es la que terminó en abril, enfocadísima en cómo los servicios de radiodifusión brindan un servicio adicional adaptado a este próximo 30% de la población global. Es un mercado interesante. Sí. Entonces empiezan a perfeccionar todos sus productos para llegar con una mejor calidad a los adultos. Desde perfeccionar audios, subtitulados, interactividad con los medios, etcétera. Maravilloso, está en todos lados. Por ahí acá todavía cuesta instalarlo en el mercado, en el sector empresarial. Está bien, no querer ver esta realidad es un derecho, ¿no? Pero yo creo que deberían sumarse muy pronto, porque si no van a quedar nuevamente desfasados de la realidad. Desafortunadamente por ahí en ese aspecto las olas del mundo se mueven por las cantidades y el consumo. Cuando eso empiece a ser una parte necesaria de la economía y se vea la beta de la venta, de golpe van a aparecer una cantidad de oportunidades y todos vamos a estar haciendo cursos y demás. Anoche tuve la suerte de presenciar una charla sobre inteligencia artificial para abogados, orientada específicamente las herramientas de inteligencia artificial orientadas a abogados. Y charlando con el organizador, tipo muy amable, que le hizo ad honorem, un juez de Chubut, que realmente es un fenómeno, el tipo está súper interesado en que la gente empiece a crecer y deje el cuadernito y buscar el caso y todo lo demás, y empieza a meterse en el mundo de la inteligencia artificial, porque si no se lo van a comer crudo todos los grandes estudios que ya están trabajando con eso. Y una de las cosas que él planteaba es, quiero abrírselo a todo el público posible, y yo me dedico a la tecnología, no me dedico a la abogacía, y le preguntaba y le digo, me escribe él y me dice, ¿por qué te interesa formar parte de la charla? Me interesa formar parte de la charla porque mis contactos, mis amigos abogados, no pueden dar ese salto a la máquina más allá de la escritura. Claro. O sea, hoy están disfrutando de la computadora porque pueden escribir un acta y no tienen que reescribirla como antes cuando la hacían a máquina. A mí me causa mucha gracia, inclusive porque los abogados siguen cometiendo errores y faltas cuando cuando hacen un escrito, como antes cuando lo hacían con la máquina de escribir. Yo digo, ¿sabes que ahora lo podés corregir? No me importa. O sea, ya es parte del léxico. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque parte de ese empuje hoy todavía sigue siendo muy casero, de la misma forma que lo que vos nos contabas con esta novedad, ¿no? ¿Cómo hacemos para, más allá de casos puntuales? Mi suegro hace un ratito agarró mi celular y me dice, préstame tu celular. Abrió Gemini y le empezó a decir qué era lo que quería buscar, pues estaba buscando los cambios de una bicicleta de carrera de los años 50 que él usaba de un tipo determinado. Entonces yo después, cuando veía el Google y las búsquedas que había hecho, me maravillaba. Claro. Él tiene la suerte de tener nietas que lo acompañan, un yerno tecnólogo y capacidades de todavía poder jugar con estas cosas. Es un más 80, pero se sigue moviendo en su taller, etcétera, etcétera, y tiene mucha energía. Hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer nosotros, la sociedad, para acompañar esa integración. Tal cual. Más allá, creo que de los... es más, si los empresarios quieren o no quieren, que sea medio anecdótico, pero sentarnos y de empezar a decir, bueno, estas son las herramientas que sirven para esto. ¿Qué te parece? Me venís justito porque el otro día yo estoy con una cuestión interna en relación a este dispositivo maravilloso que va a utilizar inteligencia artificial vía Alexa o no sé qué es lo que está usando Cloud, para acompañamiento de los adultos mayores. ¿Qué te pasa? Hay una cantidad impresionante para todos los gustos, los precios, y todas las distintas, los distintos segmentos etarios. ¿Qué me pasa? Me parece una solución muy interesante, pero no me parece la única. Okay. Me parece que, como todo dispositivo, es un apoyo, como lo es una muleta, como lo es un anteojo, como lo es un dispositivo de audición. No me parece lo único, porque acá es donde vamos a fracasar como sociedad.
La tecnología es maravillosa, la inteligencia artificial es maravillosa, sabiéndola usar. Es como el martillo, ¿viste? Siempre decimos, con el martillo vos podés hacer lo que quieras. Exacto. Cosas buenas y cosas negativas, malas, que generen perjuicio. En este caso pasa lo mismo. Esto, si viene... para ayudar, por eso está la supervisión y el acompañamiento, ¿no? De los profesionales, de quienes estudian. Yo formo parte también, bueno, vamos a contar, ¿no? El proyecto de la Federación, pero digo, también formo parte de la mesa de adultos mayores, y compañeros míos y gente que se formó, porque también hice diplomaturas, me la pasé estudiando una vez que decidí este tema, y me la paso estudiando. Y gente que se forma para el acompañamiento de estas etapas en la adultez, en la madurez. La tecnología, insisto, me parece maravillosa, sabiéndola usar. Y saberla usar no es saber cuál es el botón para encenderla. Y dijiste algo clave, y dos cosas que me quedaron dando vuelta. La primera, yo tengo todo un discurso en relación a la inteligencia artificial que viene con la metáfora del martillo. Yo digo que con el martillo vos ponés bien un clavo, también podrías hacerlo con una piedra. Entonces lo que es el martillo es la mejora como instrumento, y solo eso. Y si tenés que poner algo que con un martillo se complica, podés usar un taladro, que es una herramienta un poco más compleja, que te debería servir para eso, pero solo para eso. Dijiste algo que me quedó dando vuelta. Esta inteligencia artificial o estos dispositivos no son diferentes a una muleta. Nosotros no podemos entregarle a una persona una muleta y dejarla sola. No se puede. O sea, no funciona de esa manera. Entonces, bienvenidos los dispositivos que pueden llegar a facilitar, como por ahí Gemini y mi suegro buscando su bicicleta. Exacto. O esta, qué temperatura hacia afuera, en vez de ir a buscarla a otro lugar o tener que buscar, qué temperatura hacia afuera porque voy a salir 30 grados, perfecto, 10 puntos, sé cómo me tengo que abrigar, o me decís el clima para hoy, o cosas por el estilo. Ahora, ponerse a charlar con una inteligencia artificial... Hay que probarlo para experimentarlo, ¿no? Es que me da un miedo. Da cosita. También da buenos consejos porque se nutre de muchísima información que a veces uno no llega a juntar toda esa información y a decodificar esa información a la hora de necesitar una respuesta. Te voy a pelear, ¿Da buenos consejos la inteligencia artificial? Sí, en algunas cosas sí. Ahí está. En algunas cosas. Yo, la teoría de la relatividad aplicada en todo. Nada es absoluto. Yo creo que al alimentarse de Internet, se alimenta de todo. Claro. Y al de lo bueno y lo malo. Exacto. Y al alimentarse de todo, solo está reproduciendo sin criterio. Perdón, sí, con el criterio de lo que vos vas alimentando, porque en realidad esto de que se habla de los algoritmos y demás, lo que va a empezar a pasar es que la inteligencia artificial te va a empezar a hablar en tu idioma, porque sos vos el que está alimentándola, y como tal, la información que te va a traer es la información sesgada sobre lo que vos estás armando, claro. Que no es... que no va a ampliar siempre mucho lo que uno ya sabe más. Es práctica y creo que en ningún momento tenemos que descuidar el factor social. Por eso también hay muchos tips para tips de vida, ¿no? Viste que ahora todo es ágil, todo si no se define en una línea es como que y una de ellas es la participación social de todos, ¿no? Porque fíjate que hay una tendencia creciente de suicidios en los jóvenes, y esto es porque están todo el día conectados a otras cosas, pero no con un vínculo humano. Y acá es donde viene el tema, me corro un poquito, pero conmovida también por la celebración de anoche y la de cada año, ¿no? La de anoche la viví de otra manera porque estrené función en la Federación. Claro. Pero la verdad es que cada vez que yo veo estas instituciones, los clubes, los centros de jubilados, a donde recorrí mucho desde la Fundación dando charlas y demás, es conmovedor. Y es conmovedor porque siguen siendo los espacios por excelencia para que las personas pierdan esto que va a ser en algún momento también una pandemia y que está aproximándose bastante en estos segmentos y en los jóvenes también, que es la soledad. Entonces hay muchas maneras de ser parte.
porque reconozcamos que hay gente que por ahí entrada en años y con dificultades de movilidad no puede acceder todas las semanas a la reunión, al club y demás. El club puede llegar a ellas y sobre eso vamos a trabajar en la federación. No sé si me adelanto a algo que me ibas a preguntar. Nada. Pero Sandra Campos es la directora del Instituto Nueva Edad, miembro ahora, como ella recién dijo, y yo no lo dije al principio, de la Federación de Instituciones. Vamos a ir a la segunda pequeña tanda del programa y continuamos hablando con ella. Bienvenido al Sistema de Gestión de Prioridades Nacionales. Por favor, elija una opción. Si usted exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento para proteger la universidad pública, presione 1. Si usted prefiere que el desfinanciamiento siga su curso hasta las últimas consecuencias, presione 2. Si usted presionó 1, le informamos que su reclamo ha sido derivado a un expediente judicial eterno. Por favor, no aguarde en línea. Movilice. Si usted presionó 2, le recordamos que su elección incluye quedarse sin médicos para su próxima emergencia, consumir alimentos sin controles sanitarios y cruzar puentes que nadie audita porque los ingenieros ya no se reciben. Gracias por elegir un país sin profesionales. Espere sentado a que alguien lo ayude cuando ya no quede nadie. Sin universidad pública, el profesional que hoy te salva es el que mañana no se recibe. Sin salarios dignos y sin presupuesto, no hay futuro posible. La ley no es opcional, se cumple. Las antorchas están encendidas hacia la cuarta marcha federal, porque la universidad es del pueblo y se defiende colectivamente. Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria, del productor al consumidor, al precio justo. Todos los viernes, de 8 a 15 horas, en los jardines del Rectorado de la Universidad. Y los lunes, de 9 a 14 horas, en la Facultad de Ciencias Naturales, calle 60 y 122. Podés encontrar verduras, huevos de campo, miel, conservas, panificados, productos apto veganos, cerámica, cosmética natural, indumentaria, productos ecológicos para la gestión menstrual, artículos para el hogar, joyería, accesorios para mascotas y mucho más. Además, de lunes a jueves podés encargar los productos de la feria por WhatsApp y recibirlo el viernes en tu casa. El paseo te lo lleva. Hacé tu pedido al 221-2205-577. La feria está adherida a Mercados Bonaerenses. Paga con cuenta DNI y obtené 40% de reintegro en tus compras todas las semanas. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Radio Universidad de La Plata, AM 1390, el aire de la Universidad Pública. Nuestras instituciones están en La Plata, sus instituciones y su gente. Seguimos en La Plata, sus instituciones y su gente, conversando con Sandra Campos sobre la nueva edad. Tenemos una cantidad de proyectos ahí dando vuelta. Cerramos el tema primero de la cena de anoche, que nos estabas contando en el bloque anterior. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que aparece? Y con la charla con Alberto al principio del programa, este momento de encuentro, ¿no? Que es como fundamental para empezar a mover esas perillas y decir, acompañanos, sociedad, ¿no? Sí, tal cual, es emocionante realmente. Y como decía Alberto, padrino del Instituto de la Nueva Edad, por supuesto, él y Graciela son los padrinos de nuestro instituto. Como decía Alberto, dos cosas. Mira, una es que nunca nadie se salva solo, y para eso este entramado que componen las instituciones
y su gente sobre todo, ¿no? Porque es esa la fuerza vital, es maravillosa. Yo anoche, de cara al proyecto que tenemos este año con la federación, dije, es posible cambiar realidades y lo vamos a hacer, porque realmente los clubes no tienen que estar al servicio de quienes a veces nos gobiernan y van en época de elecciones a hacer presencia y demás, porque conocen y reconocen el valor que tienen en la sociedad. Son nodos activos, son laboratorios sociales permanentes, ¿no? Uh-huh. Sino, digo, además es importante darles apoyo. Recordaba después en otro, si me invitas de vuelta te cuento un paralelo que estoy haciendo con una obra que se llama Islas del Abandono y los clubes de barrio, que hago una síntesis de una línea, ¿no? Esta obra habla de lo que queda después que el ser humano deja de maltratar determinados espacios y ecosistemas, lo que nace vuelve la vida, ¿no? Y en este caso estoy haciendo un paralelo con los clubes, también abandonados muchísimas veces, casi te diría rutinariamente, sí. Por el Estado, a veces por la sociedad y demás, pero ahí es al revés. Cuando el ser humano ingresa a la institución, ahí cobra vida y lo que se vive es maravilloso, emocionante de verdad. No quiero seguir porque por ahí lagrimeo y no queda bien, ¿no? Pero no realmente lo siento acá. Y para mí llegar a ser parte de la federación, gracias a la Fundación Pro Humane Vitae, que es a quien represento con el INE, es como que dije, es la oportunidad, es entrar por la puerta grande, claro. A poder hacer cosas. Así que en nuestra mesa de trabajo de gente maravillosa, gente muy profesional y gente con mucho recorrido en lo social, pude plantear la necesidad de llevar adelante un proyecto de acción intergeneracional donde recuperemos ese tejido, los valores, más en cada barrio. Y bueno, fue una decisión nuestra esperar que la cena del dirigente pasara para ahora sí meternos de lleno con el proyecto, que es recuperarnos como sociedad, es recuperar los oficios, es recuperar ese vacío y esa crisis que mucha gente en determinados barrios, y te hablo no solo de... Cuando se habla de barrios parece que habláramos de lo periférico, ¿no? Y quizás donde más desprotegidos estamos, porque la gente de la periferia de solidaridad sabe mucho. Uh-huh. Donde más desprotegidos estamos a veces es en el casco, en el centro, sí. Demás, donde nacen los vacíos existenciales también. Que no perdonan generación, o sea, ¿no? Que aborda a todos. Vamos a trabajar a lo mejor al principio en 1, a lo mejor en 2, en 3, o vaya a saber qué nos depara el destino. Pero vamos a trabajar con esto del encuentro intergeneracional. Uh-huh. Vamos a generar el traspaso de saberes, vamos a generar esto del aprendizaje de la mano de los que conocen y saben, no de las manos de una app que te dice cómo clavar un clavo, sí. Y si en una madera, y si de pronto lo tenés que clavar en una pared, pero la app no me lo dijo. Uh-huh. Entonces, digo, estoy muy emocionada y muy entusiasmada, y mis compañeros de mesa de la comisión también. No te imaginas el apoyo que me dieron o que nos dieron, porque reitero, represento a la fundación en esto, que nos dieron cuando planteé esta posibilidad. Y Alberto desde hace 5 años, porque el INE cumple el 23 de junio 5 años ya de su creación, Alberto es el principal divulgador de esto. Tan divulgador es que en determinados espacios donde ahí sí se juntan empresarios y demás, alguien dijo una vez en un panel, bueno, porque nosotros pertenecemos, como dicen ahora, a la nueva edad. Dije, sí, ya sí. Está, ya empezó a circular. Y junto con una denominación o con esto de la nueva edad, cambia un prejuicio, ¿no? Se destierra un prejuicio. Hay mucho camino por recorrer. Pero ¿sabes qué? Yo soy de las que se arremangan y dicen, bueno, ¿dónde hay que trabajar? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Las teorías son maravillosas, las aprendo, yo me sigo formando, conformo y soy parte de quienes arman teorías al respecto, pero la teoría sin la práctica ya sabemos, ¿no? Queda medio manca. Y la práctica sin la teoría queda medio ciega. Hay una
Hay un tema ahí súper complejo, que además de todo es un desafío no menor, el que pones arriba de la mesa, ¿no? No el que estás llevando vos adelante, sino que el que traes arriba de la mesa, y es una lucha una lucha que creo que también es histórica, que se nota mucho y se vive mucho, o que yo la he vivido mucho, y es en entender que se puede aprender de cualquiera, en cualquier condición. Ni siquiera hablo de la edad, de cualquiera en cualquier condición. Pillon Rivière habla de el enseñaje cuando quiere expresar qué es lo que hace un maestro, un profesor, y habla de enseñaje en la conjunción entre enseñar y aprender, enseñanza y aprendizaje. Él juega con esa palabra, y cuando vos ponés a gente de diferentes edades, creo que una de las cosas que empieza a aparecer y primera es el ego. O no el ego solo por yo soy una persona mayor y te puedo enseñar a vos, sino yo soy un experto en tal cosa y usted no me puede decir a mí cómo se hace esto. Entonces, en esas luchas tenemos no solo que llevar a la sociedad a acompañar para que empiecen a pensar estas cosas de diferentes maneras, sino cómo hacemos para que todo eso fluya, ¿no? Exacto, es parte del proyecto, o sea, creo que en eso se diferencia. Adoptar es fácil, adaptar a nuestras realidades y nuestra gente es lo complejo. De eso se trata justamente, porque además lo más enriquecedor está en el aprendizaje que se genera, en el intercambio y demás, pero lo más enriquecedor está en ese proceso, en ese intercambio, donde además puede que vaya un joven con algún problema que no se atreve a contarlo, y el adulto que perciba esto después va a tener oportunidad de hablar. ¿Tiene que ver con la enseñanza? No, específicamente del arte, oficio y demás. Tiene que ver con este proceso que vos mencionabas, que creo que eso también estamos como urgidos de recuperar. Es el contacto, es el vínculo. No creo que pase por otro lado, porque muchas decisiones vivimos tomando permanentemente y estamos muy solos a la hora de decidir. Todos, esto no tiene edad. Y creo que entre todos, si logramos pasar esa barrera de voy, hago el curso y me retraigo, ¿no? Sino voy y estoy en comunidad, compartiendo, cooperando, más, vamos a resolver. Mira, es como el cuento de la estrella de mar. No sé si podré salvar a todas las estrellas del mar, pero con salvar a una es importante para esa, ¿no? Es mucho mejor que hacer nada. Pero yo tengo mucha esperanza en esto, que por supuesto que hay un plan detallado detrás que lo sustenta, en función del respeto por el horario y demás, casi como que dije el título, pero me encantaría seguir contándote esto a lo largo del año, ¿no? Eso va a ser así. Me alegro que además vos te hayas autoagendado una nueva visita, porque normalmente este es el momento en donde empezamos a robar las próximas visitas y decimos te comprometemos para, así que yo ya tengo por lo menos dos nuevos encuentros más con vos en el año, sí, para seguir trabajando. Nos queda algo pendiente, algo que tenga que nacer ahora. ¿Cómo se va a encontrar la gente con la nueva edad? ¿Se va a encontrar en las instituciones específicamente, en estos clubes a partir del proyecto en donde se empiezan a armar, o hay algún otro lugar a donde puedan acercarse, presentarse, acomodar? Necesitamos... ¿Alguien se quiere involucrar en la nueva edad? ¿Qué hace? Para empezar está la federación y la fundación como lugares donde pueden decir me interesa saber, aportar, más, y en esos dos ámbitos me van a encontrar. Van a dejarnos sus datos y podemos, porque sí, aprovechemos el medio, ¿no? Es bueno. Por otra parte, yo, mira, di muy pocas charlas en la casona divina que tenemos acá en 8 y 53 de la fundación. Yo fui a los clubes, a los barrios, y voy a seguir yendo.
porque es ahí donde me encuentro con la gente. Porque hay dificultades de todo tipo, de tiempo, de transporte, de no animarse a ir a un lugar que no conoces a nadie. En cambio, en el club o en el centro que conocen, que son vecinos, qué sé yo, la gente va, por eso nuestras charlas la mayoría fueron allí, y allí también vamos a llegar. Este proyecto concretamente se va a lanzar desde la federación, vamos a invitar a los clubes, se va a lanzar desde la federación, y alguno dirá yo puedo, yo no puedo, yo quiero, yo no quiero, o quiero ver primero de qué se trata y demás. ¿Sabes cuál es la ventaja de esto? Que además vamos a generar trabajo en el barrio. Bienvenidísimo sea siempre. Gracias. Sandra Campos, directora del Instituto Nueva Edad. Nos volvemos a ver en los próximos meses. Palabra que sí. Dala. Gracias. Muchísimas gracias por el Muy tiempo. Buenas tardes a ustedes. Se fue, se nos va el programa, desaparece porque, bueno, Maxi Areta en la operación de video, los amigos de Planta Transmisora que nos empujan al éter, se viene Tiempo Compartido, Chapunov, Stegmayer y Portelli Pelado Señor. El equipo de la Universidad Alejandro Korn, también parte de la Federación de Instituciones, grandes tipos que van a estar, sé que van a estar, no quiero spoilear el programa, pero sé que va a haber un amigazo acá en el estudio, así que bueno, muy contento con eso. En un minutito más, queridos oyentes, gracias a ustedes por estar ahí. Hablamos el próximo sábado y sigan en Radio Universidad.